libro y de la praxis individual a lo práctico inerte. A. De la praxis individual como totalización. Si la dialéctica es posible, tenemos que poder contestar a estas 4 preguntas. Cómo la praxis puede ser en sí misma y a la vez una experiencia de la necesidad y de la libertad, ya que, según la tesis de la lógica clásica, no se puede aprender ni a la una ni a la otra en un proceso empírico. Si es verdad que la racionalidad dialéctica es una lógica de la totalización, como la historia, ese pulular de destinos individuales, puede darse como movimiento totalizador y no caemos en la extraña aporía de que para totalizar hay que ser ya un principio unificado o, si se prefiere, que solo las totalidades en acto pueden totalizarse. Si la dialéctica es una comprensión del presente por el pasado y por el porvenir, ¿cómo puede haber un porvenir histórico? Si la dialéctica tiene que ser materialista, ¿cómo debemos comprender la materialidad de la praxis? ¿Y su relación con todas las otras formas de la materialidad? El descubrimiento capital de la experiencia dialéctica, prefiero recordarlo ya, es que el hombre está mediado por las cosas en la medida en que las cosas están mediadas por el hombre. Tendremos que mantener esta verdad entera en nuestra cabeza para desarrollar todas sus consecuencias. Es lo que se llama la circularidad dialéctica. Como veremos, la experiencia la tiene que establecer. Pero si no fuéramos ya seres dialécticos, ni siquiera la podríamos comprender. La presento al empezar, no como una verdad, ni siquiera como una conjetura, sino como el tipo de pensamiento que hay que tener, a título prospectivo, para iluminar una experiencia que se desarrolla por sí misma. En el terreno más superficial y más familiar, la experiencia descubre primero, en la unidad de uniones dialécticas, la unificación como movimiento de la praxis individual, la pluralidad, la organización de la pluralidad y la pluralidad de las organizaciones. Todo eso, basta con abrir los ojos para verlo. Para nosotros, el problema es el de las uniones. Si hay individuos, ¿quién totaliza? ¿O qué? La respuesta inmediata, aunque insuficiente, es que si el individuo no fuese totalizador por sí mismo, no habría ni siquiera un esbozo de totalización parcial. Toda la dialéctica histórica descansa sobre la praxis individual en tanto que ésta es ya dialéctica, es decir, en la medida en que la acción es por sí misma superación negadora de una contradicción, determinación de una totalización presente en nombre de una totalidad futura, trabajo real y eficaz de la materia. Todo eso, como sabemos, nos lo ha enseñado ya hace tiempo la experiencia subjetiva y objetiva. Nuestro problema consiste en eso, que será la dialéctica, si solo hay hombres y si todos son dialécticos. Pero ya he dicho que la experiencia proporcionaba a ella misma su inteligibilidad. Es, pues, necesario ver en el nivel de praxis individual, de momento, poco nos importa saber cuáles son las fuerzas colectivas que la provocan, la limitan o le privan de su eficacia, cuál es la racionalidad propiamente dicha de la acción. Todo se descubre en la necesidad, es la primera relación totalizadora de este ser material, un hombre, con el conjunto material de que forma parte. Esta relación es unívoca y de interioridad. En efecto, por la necesidad aparece en la materia la primera negación de negación y la primera totalización. La necesidad es negación de negación en la medida en que se denuncia como una falta en el interior del organismo, es positividad en la medida en que por la totalidad orgánica tiende a conservarse como tal. La negación primitiva, en efecto, es una primera contradicción de lo orgánico y de lo inorgánico en el doble sentido de que la falta se define como una totalidad, pero que una laguna, una negatividad en tanto que tal tiene un tipo de existencia mecánica, y que, como último análisis, lo que falta puede ser reducido a elementos no organizados o menos organizados. O, simplemente, a carne muerta, etc. Según este punto de vista, la negación de esta negación se hace superando a lo orgánico hacia lo inorgánico, la necesidad es lazo de inmanencia unívoca con la materialidad circundante en tanto que el organismo trata de alimentarse de ella, ya es totalizador, y doblemente, porque no es otra cosa que la totalidad viva que se manifiesta como totalidad y que muestra lo circundante inmediato, hasta el infinito, como campo total de las posibilidades de saciedad.
En el plano que nos ocupa, la superación por la necesidad no tiene nada de misterioso, ya que la conducta original de la necesidad de alimento, por ejemplo, repite las conductas elementales de la nutrición, masticación, salivaciones, contracciones estomacales, etc. La superación se manifiesta aquí como la simple unidad de una función totalitaria que funciona vacía. Sin la unidad de las conductas elementales en el seno del todo, el hambre no existiría, no habría sino un esparcimiento de comportamientos enloquecidos y sin unión. La necesidad es una función que se pone para sí y se totaliza como función porque está reducida a volverse gesto, a funcionar para sí misma y no en la integración de la vida orgánica. Y, a través de este aislamiento, el organismo entero corre el peligro de desintegrarse, es el peligro de muerte. Esta totalización primera es trascendente en la medida en que el organismo encuentra su ser fuera de sí, inmediatamente o mediatamente, en el ser inanimado. La necesidad instituye la primera contradicción, ya que lo orgánico depende en su ser, directamente, oxígeno, o indirectamente, alimentos, del ser inorganizado, y que, recíprocamente, el control de las reacciones impone a lo orgánico un estatuto biológico. Se trata, en efecto, de dos estatutos de la misma materialidad, ya que, todo hace que lo creamos. 88. Los cuerpos vivos y los objetos inanimados están constituidos por las mismas moléculas, pero esos estatutos son contradictorios, ya que el uno supone un lazo de interioridad entre el todo como unidad y las relaciones moleculares, mientras que el otro es de pura exterioridad. Sin embargo, la negatividad y la contradicción llegan a lo inerte por la totalización orgánica. La materia circundante recibe una unidad pasiva en cuanto aparece la necesidad, por el solo hecho de que una totalización en curso se refleja en ella como una totalidad. La materia mostrada como totalidad pasiva por un ser orgánico que trata de encontrar ahí su ser es, en cuanto a su primera forma, la naturaleza. La necesidad busca ya a partir del campo social sus posibilidades de saciarse, y es la totalización la que descubrirá en la totalidad pasiva a su propio ser material como abundancia o rareza. Pero al mismo tiempo que aparece la naturaleza, por la mediación de la necesidad, como falso organismo, el organismo se exterioriza en ella como pura materialidad. En efecto, el estatuto biológico se superpone en el organismo al estatuto físico-químico. Ahora bien, si es verdad que en la interioridad de la asimilación nutritiva las moléculas están controladas y filtradas en íntima unión con la totalización permanente, cuando el cuerpo vivo está descubierto según el punto de vista de la exterioridad, satisface a todas las leyes exteriores. En este sentido se podría decir que la materia, fuera de él, le reduce al estatuto inorgánico en la misma medida en que él la transforma en totalidad. Por eso mismo, está en peligro en el universo. Este encierra también la posibilidad del no ser. Ya organismo. Inversamente, para encontrar su ser en la naturaleza o para protegerse contra la destrucción, la totalidad orgánica tiene que hacerse materia inerte, y puede modificar lo circundante material en tanto que sistema mecánico. El hombre de la necesidad es una totalidad orgánica que se hace perpetuamente su propia herramienta en el medio de la exterioridad. La totalidad orgánica actúa sobre los cuerpos inertes por el intermediario del cuerpo inerte. Que ella es y que ella se hace ser. Lo es por cuanto ya está sometida a todas las fuerzas físicas que la denuncian como pura pasividad. Se hace ser su ser en la medida en que un cuerpo puede actuar sobre otro cuerpo, por la inercia misma y desde fuera, en el medio de la exterioridad. La acción del cuerpo vivo sobre la inercia se puede ejercer o directamente o por mediación de otro cuerpo inerte. En este caso llamamos herramienta al intermediario. Pero la instrumentalidad, el fin y el trabajo se dan conjuntamente en cuanto este cuerpo organizado toma su propia inercia como mediación entre la materia inerte y su necesidad. En efecto, la totalidad que tiene que conservarse está proyectada como totalización del movimiento por el cual el cuerpo vivo utiliza su inercia para vencer a la inercia de las cosas. En este nivel, la superación de la exterioridad hacia la interiorización se caracteriza a la vez como existencia y como praxis. Función orgánica, necesidad y praxis están rigurosamente unidos en un orden dialéctico. En efecto, el tiempo dialéctico entra en el ser con el organismo, ya que el ser vivo no puede perseverar sin renovarse.
Esta relación temporal del futuro con el pasado a través del presente no es otra cosa que la relación funcional de la totalidad misma. Es su propio porvenir más allá de un presente de desintegración reintegrada. En una palabra, la unidad viva se caracteriza por la descompresión de la temporalidad del instante, pero la nueva temporalidad es una síntesis elemental del cambio y de la identidad, ya que el porvenir gobierna al presente en la medida en que este porvenir se identifica rigurosamente con el pasado. El proceso cíclico, que caracteriza a la vez al tiempo biológico y al de las primeras sociedades, 89, queda roto desde fuera. Y por lo circundante, simplemente porque la rareza, como hecho contingente e inevitable, interrumpe los intercambios. Esta interrupción se vive como negación en el sentido de que el movimiento cíclico o función se reproduce vacío, negando así la identidad del futuro en el pasado y cayendo en el nivel de una organización circular presente, y condicionada por el pasado. Esta separación es la condición necesaria para que el organismo ya no sea el medio y el destino de la función, sino su fin, en efecto, la única diferencia que hay entre la temporalidad sintética primitiva y el tiempo. De la praxis elemental proviene de lo circundante material que transforma, por la ausencia de lo que el organismo busca en ella, a la totalidad como realidad futura en posibilidad. La necesidad como negación de la negación es el organismo mismo viviéndose en el futuro a través de los desórdenes presentes como su posibilidad propia, y por consiguiente, como la posibilidad de su propia imposibilidad, y la praxis. Al principio, solo es la relación del organismo como fin exterior y futuro con el organismo presente como totalidad amenazada, es la función exteriorizada. La verdadera diferencia no reside entre la función como asimilación interna y la construcción de herramientas con vistas a un fin. En efecto, muchas especies animales se hacen herramientas ellas mismas, es decir, que la materia organizada produce por sí misma lo inorgánico y lo pseudo-inerte. Ya he dicho que el organismo solo puede actuar sobre lo circundante cayendo provisionalmente en el nivel de la inercia. Los animales herramientas se hacen inertes en permanencia para proteger sus vidas, o, si se prefiere, en vez de utilizar su propia inercia la resguardan tras una inercia forjada. En este nivel ambiguo se puede ver el paso dialéctico de la función a la acción. El proyecto como trascendencia solo es la exteriorización de la inmanencia. De hecho, la trascendencia es ya el hecho funcional de la nutrición y de la desasimilación, ya que descubrimos en ella una relación de interioridad unívoca entre dos estados de la materialidad. Y, recíprocamente, la trascendencia contiene en sí la inmanencia, ya que su lazo con su fin y con los circundantes se mantiene en el de interioridad exteriorizada. Así pues, aunque al principio el universo material pueda hacer imposible la existencia del hombre, la negación les llega al hombre y a la materia por el hombre. A partir de ahí podemos comprender en su inteligibilidad primitiva la famosa ley de la negación de la negación, que Engels, en el fondo, hizo mal en dar como un irracional, abstracto, de las leyes naturales. De hecho, la dialéctica de la naturaleza, ya se la busque en los cambios de estado, en general, o ya se haga de ella la dialéctica desde afuera en la historia humana, es incapaz de contestar a estas dos preguntas esenciales. ¿Por qué hay algo como una negación en el mundo natural o en la historia humana? ¿Por qué y en qué circunstancias definidas la negación de una negación da una afirmación? En efecto, no se ve por qué las transformaciones de energía, aunque sean vectoriales, como quiere Naville, aún. Si unas son reversibles y otras irreversibles, aún sí, como en las experiencias químicas, algunas reacciones parciales se producen en el interior de la reacción de conjunto y la alteran. 90. Podrían ser consideradas como negaciones, sino por los hombres, y para indicar convencionalmente la dirección del proceso. Sin duda que la materia pasa de un estado a otro, lo que quiere decir que hay cambio. Pero un cambio material no es ni afirmación ni negación, no ha destruido porque nada estaba construido, no ha roto resistencias porque las fuerzas en presencia simplemente han dado el resultado que tenían que dar. Sería igualmente absurdo declarar que dos fuerzas opuestas y que se aplican a una membrana se niegan, o decir que colaboran, para determinar cierta tensión. Entonces lo que puede hacerse es utilizar el orden negativo para distinguir una dirección de la otra. No puede haber resistencia,
y por consiguiente fuerzas negativas, sino en el interior de un movimiento que se determina en función del porvenir, es decir, de determinada forma de integración. Si el término que se tiene que alcanzar no se ha fijado al principio, ¿cómo podría concebirse un freno? Dicho de otra manera, no hay negación si la totalización futura no está presente en cada momento como totalidad destotalizada del conjunto considerado. Cuando Spinoza dice, toda determinación es negación, tiene razón según su punto de vista, porque la sustancia, para él, es una totalidad infinita. Esta fórmula es, pues, un instrumento de pensamiento para describir y comprender las relaciones internas del todo. Pero si la naturaleza es una inmensa descompresión dispersiva, si las relaciones de los hechos naturales no se pueden concebir sino sobre el modo de exterioridad, la atracción particular de determinadas partículas y el pequeño sistema solar que resulta provisionalmente no es de ninguna de las maneras una particularización, salvo en un sentido puramente formal, lógico e idealista. En efecto, decir que cada molécula del hecho que entra en tal o tal combinación no está en tal otra, es repetir de un modo negativo la proposición que se quiere afirmar, como los lógicos que reemplazan. Todos los hombres son mortales, por todos los no mortales son no hombres. La determinación será negación real si aísla al determinado en el seno de una totalización o de una totalidad. Ahora bien, la praxis nacida de la necesidad es una totalización cuyo movimiento hacia su propio fin transforma prácticamente a lo circundante en una totalidad. El movimiento negativo recibe su inteligibilidad según este doble punto de vista. En efecto, el organismo engendra por una parte lo negativo como lo que destruye su unidad. La desasimilación y la excreción son las formas aún opacas y biológicas de la negación en tanto que son un movimiento orientado de desecho. De la misma manera, la falta aparece por la función, no sólo como simple laguna inerte, sino como una oposición de la función a sí misma, la necesidad, en fin, establece la negación por su existencia, ya que ella misma es una primera negación de la falta. En una palabra, la inteligibilidad de lo negativo como estructura del ser no puede aparecer sino unido al proceso de totalización en curso. La negación se define como fuerza opuesta a partir de una fuerza primera de integración y en relación con la totalidad futura como destino o como fin del movimiento totalizador. Más profundamente y más oscuramente, el organismo mismo como superación de la multiplicidad de exterioridad es una primera negación unívoca, puesto que conserva en sí la multiplicidad y se unifica contra ella sin poder suprimirla. Es su peligro, su riesgo perpetuo y, al mismo tiempo, su mediación con el universo material que le rodea y que puede negarle. La negación está, pues, determinada por la unidad, hasta puede manifestarse por la unidad y en la unidad. Y no en primer lugar como fuerza de sentido contrario, sino, lo que es lo mismo, como determinación parcial del todo en tanto que se establece para sí. A partir de estas experiencias se podría establecer una lógica dialéctica de la negación como relación de las estructuras internas entre sí y con el todo en una totalidad hecha o en una totalización en curso. Se vería, en efecto, que en el campo de existencia y detención determinado por el todo, toda particularidad se produce en la unidad de una contradicción fundamental. Es determinación del todo y, como tal, es el todo el que le da su ser, en cierta manera, en tanto que el ser del todo exige que esté presente en todas sus partes, es ella el todo mismo, pero al mismo tiempo, como detención, vuelta sobre sí, cercado, no es el todo, y se particulariza precisamente contra él, y no contra seres trascendentes de esta totalidad. Pero esta particularización en el marco de esta contradicción se produce precisamente como negación de interioridad, como particularización del todo, es el todo oponiéndose a sí mismo a través de una particularidad que gobierna y que depende de él, en tanto que determinación, es decir, en tanto que limitación, se define como ese nada que impide la retotalización del todo y que se liquidaría en ella si debiera tener lugar. Es la existencia de ese no ser como relación en curso. Entre el todo constituido y la totalización constituyente, es decir, entre el todo como resultado futuro, abstracto, pero ya ahí, y la dialéctica como proceso que trata de constituir en su realidad concreta la totalidad la que le define como su porvenir y su término,
es la existencia de esa nada activa, totalización estableciendo sus momentos, y al mismo tiempo pasiva, el todo como presencia del porvenir, la que constituye la primera negación inteligible de la dialéctica. Y es en la totalidad como unidad abstracta de un campo de fuerzas y de tensión donde la negación de la negación tiene que volverse afirmación. En efecto, de cualquier manera que se manifieste, ya se trate de la liquidación del momento parcial, de la aparición de otros momentos en conflicto con el primero, esto es, de una diferenciación o hasta de una fragmentación de la totalidad parcial en partes más pequeñas, la nueva estructura es negación de la primera, ya sea directamente, ya atrayendo por su sola presencia la relación de la primera con el todo, así el todo se manifiesta. En esta segunda estructura, que él sostiene y que ella produce también, como totalidad que vuelve a tomar en ella las determinaciones particulares y suprimiéndolas, ya sea por una liquidación pura y simple de su particularidad, ya sea diferenciándose alrededor de ellas y en relación con ellas para insertarlas en un orden nuevo que a su vez se vuelve el mismo el todo en tanto que estructura diferenciada. Esta lógica de las diferenciaciones sería un sistema abstracto de proposiciones refiriéndose a la multiplicidad posible de las relaciones entre un todo y sus partes, entre las partes entre ellas, directamente y a través de su relación con el todo. Es totalmente inútil reconstruir aquí ese sistema que cada uno puede encontrar por sí mismo. Señalo solamente que el contenido de estas proposiciones, aunque fuera abstracto, no estaría vacío como los juicios analíticos de la lógica aristotélica, y que, aunque sean sintéticas estas proposiciones, representan por sí mismas una verdadera inteligibilidad, dicho de otra manera, basta con establecerlas a partir de una totalidad, por lo demás, cualquiera, para que podamos comprenderlas en la evidencia. Ya lo veremos más lejos. Volvamos a la necesidad. En el momento en que el proyecto atraviesa el mundo circundante hacia su propio fin, que es aquí la restauración de un organismo negado, unifica el campo de utensiliaridad a su alrededor, para hacer de él una totalidad que sirva de fondo a los objetos singulares que tengan que ayudarle en su tarea. Esto quiere decir que el mundo de los alrededores está prácticamente constituido como la unidad de los recursos y de los medios, pero como la unidad de los medios no es otra que el fin y que este fin representa la totalidad orgánica en peligro, aprendemos aquí por primera vez una relación original e invertida de los dos estados de la materia, la pluralidad inerte se vuelve totalidad por haber sido unificada por el fin como campo instrumental. Es al mismo tiempo el fin caído en el dominio de la pasividad. Pero lejos de perjudicar su inercia a su carácter de totalidad hecha, es ella la que lo soporta. En el organismo, los lazos de interioridad recubren a los de exterioridad, en el campo instrumental es al revés, la multiplicidad de exterioridad está sobretendida por un lazo de unificación interna, y es la praxis la que, en función del fin perseguido, retoca sin cesar el orden de exterioridad sobre la base de una unidad profunda. A partir de ahí nace un segundo tipo de negación, porque existe una nueva totalidad, pasiva y al mismo tiempo unificada, pero que no cesa de retocarse, ya sea por la acción directa del hombre, ya en virtud de sus propias leyes de exterioridad. Tanto en uno como en otro caso los cambios se hacen sobre un fondo de unidad previa y se convierten en el destino de esta totalidad aunque tengan su origen en otro lugar, en la otra punta del mundo. Todo lo que se produce en un todo, incluso la desintegración, es un acontecimiento total de la totalidad en tanto que tal y solo es inteligible a partir de la totalidad. Pero en cuanto la mezcla de la totalidad pluralizada constituye aquí o allá síntesis pasivas, rompe en el interior del todo constituido la relación de integración inmediata de los elementos con el todo. La autonomía relativa de la parte así formada tiene que actuar necesariamente como un freno en relación con el movimiento de conjunto. El movimiento en remolino de totalización parcial se constituye, pues, como una negación del movimiento total. Al mismo tiempo, aunque se trate de un retoque necesario para la praxis, su determinación se vuelve negación de él mismo, la relación de los elementos integrados en el todo parcial es más precisa, menos indeterminada, que su relación con la totalización de conjunto, pero es menos amplia y menos rica. Con este nuevo lazo de interioridad exteriorizada, el elemento rechaza un conjunto de posibilidades objetivas que eran las de cada elemento en el seno del movimiento general, se empobrece.
Entonces, la relación de esta totalidad parcial con la totalidad total se manifiesta como conflicto. La integración absoluta exige que se rompa la determinación singular en tanto que se expone a constituir una nueva pluralidad. Inversamente, la inercia y las necesidades de integración parcial obligan a cada parte de la totalidad relativa a resistir a las presiones del todo. En fin, la determinación de una totalidad parcial, en el seno de la totalidad destotalizada, tiene por efecto necesario determinar también, aunque negativamente, al conjunto que queda fuera de esta integración, como una totalidad parcial. La unidad de exterioridad de las regiones no integradas en relación con la zona de integración parcial son primero las que no han sido integradas, se cambia en una unidad de interioridad, es decir, en una determinación integrante, por el solo hecho de que, en una totalidad, la exterioridad se manifiesta en relaciones de interioridad. Varía, al mismo tiempo, la relación con el todo de esta nueva totalización, ya sea que ésta se ponga para sí a su vez, lo que tiene por efecto que estalle definitivamente la totalización en curso, ya que se identifique con el todo y luche para reabsorber a la enclavadura que acaba de aparecer, ya, en fin, que esté desgarrada por la contradicción, estableciéndose a la vez como el todo o, en todo caso, como el proceso de totalización y como momento parcial que obtiene sus determinaciones de su oposición al otro. El hombre que produce su vida en la unidad del campo material está llevado por la praxis a determinar zonas, sistemas, objetos privilegiados en esta totalidad inerte, no puede construir sus herramientas. Y esto vale tanto para los instrumentos de cultura en los primitivos como para la utilización práctica de la energía atómica, sin introducir determinaciones parciales en lo circundante unificado, sea este circundante la tierra o una estrecha franja de terreno entre el mar y la selva virgen, así se opone a él mismo por la mediación de lo inerte, y, recíprocamente, la fuerza constructora del trabajador opone la parte al todo en lo inerte en el interior de la unidad natural. Más lejos veremos 100 ejemplos. Esto quiere decir, primero, que la negación se hace interior en el medio mismo de la exterioridad, luego, que es una real oposición de fuerzas. Pero esta oposición le viene a la naturaleza por el hombre doblemente, ya que su acción constituye a la vez el todo y el desgarramiento del todo. El trabajo no puede existir, sea el que sea, sino como totalización y contradicción superada. Entonces, aunque en un primer momento constituya lo circundante como el medio en el cual el trabajador se tiene que producir él mismo, todos los movimientos posteriores serán negaciones en la medida en que son positivos. Y estas negaciones no pueden ser aprendidas sino como momentos que se establecen por sí, ya que al volver a caer la inercia, aumenta su separación en el seno del todo. El movimiento posterior del trabajo tiene que ser, pues, necesariamente, la puesta en contacto del objeto creado en el interior del todo con los otros sectores y su unificación según un punto de vista nuevo. Niega la separación. Pero la inteligibilidad de este nuevo movimiento que es la negación de la negación reside precisamente, también esta vez, en la totalidad primera. Nada permite afirmar a priori en un sistema realista y materialista que la negación de la negación tenga que dar una nueva afirmación en tanto que no se ha definido el tipo de realidades en el cual se producen esas negaciones. Aún en el universo humano, que es el de las totalidades, existen situaciones perfectamente definidas y que pueden ser clasificadas donde la negación de la negación es una nueva negación. Es que en esos casos excepcionales se interfieren totalidad y recurrencia. Pero no se puede hablar aquí de ello. Lo que en todo caso es seguro, es que la negación de la negación constituye un conjunto determinado, salvo si está considerada como produciéndose en el interior de una totalización. Pero la negación de la negación sería, aún en la totalidad, una vuelta al punto de partida si no se tratase de una totalidad superada hacia un fin totalizador. La supresión de las organizaciones parciales del campo instrumental tendría por consecuencia el llevarnos a la indiferenciación original de lo circundante unificado, como cuando se hace desaparecer los rastros de un acontecimiento, de una experiencia, de una construcción, si el movimiento para suprimirlas no estuviese acompañado por un esfuerzo para conservarlas, es decir, si no se las considerase como una etapa hacia una unidad de diferenciación.
en la cual se tiene que realizar un nuevo tipo de subordinación de las partes con el todo y de coordinación de las partes entre ellas. Es lo que ocurre necesariamente, ya que el fin no es preservar para sí y en sí la unidad del campo de acción, sino encontrar en él los elementos materiales que puedan conservar o restaurar la totalidad orgánica que contiene. Así, en la medida en que el cuerpo es función, la función necesidad y la necesidad. Praxis, se puede decir que el trabajo humano, es decir, la praxis original por la cual produce y reproduce su vida, es enteramente dialéctica. Su posibilidad y su necesidad permanente descansan sobre la relación de interioridad que une al organismo con lo circundante y sobre la contradicción profunda que hay entre el orden de lo inorgánico y el orden de lo orgánico, presentes ambos en todo individuo, su movimiento primero y su carácter esencial se definen por una doble transformación contradictoria. La unidad del proyecto da al campo práctico una unidad casi sintética. El momento capital del trabajo es aquel en que el organismo se hace inerte. El hombre pesa en la palanca, etc., para transformar la inercia circundante. Esta permutación que opone la cosa humana al hombre cosa se volverá a encontrar en todos los niveles de la experiencia dialéctica. Sin embargo, el sentido del trabajo está dado por un fin, y la necesidad, lejos de ser una vis a tergo que empuje al trabajador, es, por el contrario, el descubrimiento vivido de un fin que se tiene que alcanzar y que en un principio no es otro que la restauración del organismo. En fin, la acción hace que realmente exista lo circundante material como un todo a partir de lo cual es posible una organización de medios para llegar a un fin, y esta organización, en las formas más simples de actividad, está dada por el fin mismo, es decir, que solo es una exteriorización de la función, es la totalidad que define su medio por lo que le falta, se acecha en la caza, en la pesca, se busca en la cosecha. Es decir, que se realiza la unidad del campo para aprender mejor en el fondo el objeto buscado. A partir de ahí el trabajo se organiza por determinaciones sintéticas del conjunto, por puesta a la luz del día o por construcción de relaciones cada vez más estrechas en el interior del campo para transformar en una perfecta circularidad de condicionamientos lo que al principio no era sino una relación muy vaga de las partes con el todo y de las partes entre sí. Determinación del presente por el porvenir, permutación de lo inerte y de lo orgánico, negación, contradicciones superadas, negación de la negación, es decir, totalizaciones en curso, son los momentos de un trabajo. El que sea, salvo si, en un nivel dialéctico que aún no hemos considerado, la sociedad empuja a la división del trabajo hasta especializar a las máquinas, pero, en ese caso, se produce precisamente lo inverso. La máquina semiautomática define a lo que la circunda y se construye su hombre, de tal manera que la interioridad, falsa pero eficaz, queda del lado de lo no organizado y la exterioridad del lado del cuerpo orgánico. El hombre es entonces la máquina de la máquina y es para él mismo su propia exterioridad. En todos los demás casos, la dialéctica aparece como la lógica del trabajo. Resulta perfectamente abstracto considerar a un hombre en el trabajo, ya que, en la realidad, el trabajo es tanto una relación entre los hombres como una relación entre el hombre y el universo material. Y de ninguna de las maneras pretendemos haber descubierto aquí el momento históricamente primero de la dialéctica. Lo que hemos querido mostrar es que nuestra más diaria experiencia, que seguramente es la del trabajo, tomada en su nivel más abstracto, el de la acción del individuo aislado, nos revela inmediatamente el carácter dialéctico de la acción. O, si se prefiere, que la dialéctica, en el mayor grado de abstracción, y aunque se concediesen al racionalismo analítico sus teorías moleculares, ya tiene la forma elemental y completa de una ley de desarrollo y de un esquema de inteligibilidad. Desde luego, si la existencia real de las totalidades orgánicas y de los procesos totalizadores revela el movimiento dialéctico, la dialéctica no justifica, por su parte, la existencia de cuerpos orgánicos. Cualquiera que sea el desarrollo ulterior de la biología, no podemos considerar a los cuerpos organizados sino como realidades de hecho, y no tenemos la manera de apoyarlas con razones. Afirmar que su origen está en la materia no organizada es una hipótesis económica y razonable con la cual todos, hasta los cristianos, pueden estar de acuerdo. Pero esta hipótesis está en cada uno de nosotros en el estado de creencia.
Así ni la razón analítica, que se aplica a las relaciones en exterioridad, ni la razón dialéctica, que obtiene su inteligibilidad de las totalidades y que rige la relación entre los todos con sus partes y de las totalidades entre ellas en el seno de una integración cada vez más estrecha, pueden dar a los cuerpos organizados ni el menor estatuto de inteligibilidad. Si han salido de la materia inorgánica, no solo ha habido un paso de lo inanimado a la vida, sino de una a otra irracionalidad. Habremos vuelto, dando un rodeo, a los irracionales de Engels? De ninguna manera. En Engels, en efecto, los irracionales son las leyes, como principios opacos y formales del pensamiento y de la naturaleza. Para nosotros, lo que es contingente es la existencia de determinados objetos. Pero de la misma manera que la razón analítica no se tiene que preguntar por qué hay algo como la materia más bien que nada, tampoco tiene la razón dialéctica la obligación de preguntarse por qué hay todos organizados más bien que materia inorgánica. Estas preguntas, que se pueden volver científicas, resulta imposible señalar a priori los límites de una ciencia, aún no lo son. Lo que por el contrario importa es que si hay todos organizados, su tipo de inteligibilidad es la dialéctica. Y ya que, precisamente, el trabajador individual es una de esas totalizaciones, no puede comprenderse en sus actos ni en su relación con la naturaleza, ni, como vamos a ver, en sus relaciones con los otros, si en cada caso no interpreta las totalidades parciales a partir de la totalización de conjunto y sus relaciones internas a partir del fin, y el presente a partir de la relación que une al futuro con el pasado. Pero, inversamente, su praxis, que es dialéctica, comporta en ella misma su propia inteligibilidad. Para no tomar más que un ejemplo, la ley, brutalmente presentada por Engels, de la interpenetrabilidad de los contrarios, se hace perfectamente inteligible en una praxis que se ilumina por su totalización futura y por las totalidades hechas que la rodean. En el interior de una totalidad, hecha o en curso, cada totalidad parcial, como determinación del todo, contiene al todo como su sentido fundamental, y por consiguiente también a las otras totalidades parciales. Así el secreto de cada parte está en las otras. Esto significa, prácticamente, que cada parte determina todas las otras en su relación con el todo, es decir, en su existencia singular. En este nivel aparece el tipo de inteligibilidad propiamente dialéctica que combina a la vez al conflicto directo de las partes entre ellas, en tanto que la razón dialéctica comprende y supera a la razón analítica, y al callado conflicto que se desplaza sin cesar, modifica a cada una desde dentro. En función de los cambios internos de todas las otras, instala la alteridad en cada una a la vez como lo que es y lo que no es, como lo que posee y aquello de que es poseída. Con estas observaciones no he hecho, simplemente, sino dar cuenta del tipo de unión propio de estos objetos, es decir, del lazo de interioridad. En este nivel la experiencia dialéctica puede resultar difícil de exponer, pero es común a todos y constante. Verdad es que la mayor parte de la gente se expresa en el discurso según las reglas de la racionalidad analítica, pero eso no significa que su praxis no sea consciente de ella misma. En primer lugar, 91. En efecto, la razón dialéctica comprende en ella a la razón analítica como la totalidad comprende a la pluralidad. En el movimiento del trabajo es necesario que la unidad del campo práctico esté ya realizado para que el trabajador pueda pasar a hacer el análisis de las dificultades. Este análisis de la situación se lleva a cabo con los métodos y según el tipo de inteligibilidad de la razón analítica, es indispensable, pero primero supone la totalización. En fin, conduce a la pluralidad subyacente, es decir, a los elementos, en tanto que están unidos con lazos de exterioridad. Pero el movimiento práctico, que supera a esta dispersión molecular de condicionamientos, encontrará por sí mismo la unidad al crear a la vez el problema y la solución. Por lo demás, esta unidad nunca se ha perdido, ya que es en ella donde se ha buscado la dispersión. Solo que el análisis se hace primero con el discurso y el pensamiento, aunque después haya que usar un dispositivo material, la producción del objeto, por el contrario, es completamente práctica. Y aunque la praxis se dé sus luces y sea transparente para sí misma, no se expresa necesariamente con palabras.
De hecho, el conocimiento aparece como el develamiento del campo perceptivo y práctico por el fin, es decir, por el no ser. Futuro. Sería fácil, pero demasiado largo, mostrar que solo la dialéctica puede fundamentar la inteligibilidad del conocer y de la verdad, porque ni el conocimiento ni la verdad pueden ser una relación positiva del ser con el ser, sino, por el contrario, una relación negativa y mediada por una nada. El descubrimiento de lo superado y de su superación no puede hacerse sino a partir de un porvenir que no es todavía y en la unidad práctica de una totalización en curso. Pero ese descubrimiento se mantiene práctico y no se puede fijar por el discurso en una sociedad que, en su conjunto, confunde aún el conocimiento y su contemplación. Así el esfuerzo de cada uno consiste en expresar sobre todas las cosas una experiencia dialéctica con términos de racionalidad analítica y mecánica. Claro que cada uno, si está prevenido, puede tematizar en cada momento su experiencia fundamental. El hombre como proyecto totalizador es el mismo la inteligibilidad en acto de las totalizaciones, ya que la alienación aún no entra en juego, sencillamente, porque no podemos decir todo a la vez, hacer y comprender están indisolublemente unidos. Sin embargo, esta experiencia, en la medida en que presenta a plena luz a la lógica de los todos y a la inteligibilidad de las relaciones del hombre con el universo, aún no podemos considerarla como apodíctica. La plena comprensión del acto y del objeto se caracteriza como el desarrollo temporal de una intuición práctica, pero no como la aprehensión de una necesidad. Porque la necesidad nunca puede estar dada en la intuición si no es como una línea de fuga o, con otras palabras, como un límite inteligible de la inteligibilidad.